Alguien tiene que limpiar los rascacielos que brillan en las postales. Alguien tiene que colgarse donde no hay suelo, donde el viento empuja como una pared invisible y donde un simple error no se corrige. Se paga. No llevan traje de superhéroe. No salen en anuncios. No aparecen en documentales de lujo. Pero cada vez que un edificio refleja el sol, como un espejo perfecto, es porque horas antes hubo una persona suspendida en el aire, agarrada a una cuerda, limpiando metro a metro un muro de vidrio que parece infinito. Trabajan a cientos de metros de altura, con arnés, con poleas, con cubos de agua que pesan más de lo que parece, y con una concentración absoluta. Y entonces surge la pregunta que nadie se hace cuando mira un rascacielos brillante. ¿Cuánto tienen que pagarle a alguien para aceptar un trabajo así? Porque limpiar ventanas en un segundo piso no tiene nada que ver con colgarse en el exterior de un edificio con más de 60 plantas. No es solo limpiar, es resistir el vértigo, el calor del sol reflejado en el vidrio, el frío del invierno en altura, la presión mental de saber que tu jornada laboral se desarrolla donde el suelo simplemente no existe. En este vídeo vamos a hablar de las personas que mantienen los rascacielos brillantes desde el aire, de cómo suben, de qué riesgos asumen, de cómo es su día a día y, sobre todo, cuánto cobra realmente alguien por trabajar colgado de un rascacielos. Llegar ahí arriba no es simplemente subir a un ascensor y asomarse por una ventana. Antes de que un limpiacristales toque el exterior de un rascacielos, hay un proceso que parece más propio de un escalador profesional que de un trabajador de limpieza. Arnés integral, cuerdas dobles, mosquetones certificados, casco, guantes con agarre especial y un sistema de seguridad redundante. Nada depende de una sola cuerda. Siempre hay una segunda línea de vida. Siempre hay un respaldo. Porque en este trabajo, confiar en una única sujeción sería una sentencia. La mayoría no sube. En realidad desciende. Acceden a la azotea del edificio y desde allí se preparan, como si fueran a hacer rapel. Revisan anclajes de acero incrustados en la estructura. Comprueban tensiones y calculan el recorrido vertical. Cada cuerda se coloca con un orden exacto, porque cuando empiezan a bajar, ya no hay margen para improvisar. El edificio se convierte en una pared infinita de vidrio y metal, y ellos en un punto suspendido que se desliza lentamente por su superficie. Pero no siempre usan cuerdas. En edificios gigantes también existen plataformas colgantes, unas cabinas metálicas sujetas por cables que descienden por la fachada como ascensores externos. Parecen seguras vistas desde lejos, pero cuando estás dentro, el viento puede hacer que se balanceen varios metros. El trabajador siente cada vibración en las rodillas, cada sacudida en la espalda. No es una caída, pero el cuerpo lo interpreta como una amenaza constante. Moverse lateralmente tampoco es tan simple como parece. No es solo bajar en línea recta. Tienen que impulsarse con los pies contra el cristal, empujarse con cuidado para no golpear la superficie y controlar la velocidad con dispositivos de freno manual. Demasiada presión y desciendes demasiado rápido, muy poca y te quedas bloqueado. Es un equilibrio entre fuerza, técnica y sangre fría. Además, trabajan con herramientas que se vuelven peligrosas por la altura. Un simple limpiacristales, una rasqueta o un cubo de agua pueden convertirse en proyectiles si se sueltan. Por eso todo va atado al cuerpo con correas. No es comodidad, es supervivencia. Cada objeto tiene su punto de anclaje, como si el trabajador llevara un pequeño sistema solar colgando del cinturón. Y luego está el factor invisible, el viento. A nivel de calle puede parecer un día tranquilo, pero a 200 metros la historia cambia. Corrientes que rodean el edificio, ráfagas que aparecen sin aviso y remolinos que empujan el cuerpo contra el vidrio. Por eso muchas jornadas se cancelan, aunque el cielo esté despejado. No es la lluvia lo que más temen, es el aire en movimiento. Al final, lo que vemos desde abajo como una persona limpiando ventanas es en realidad una combinación de técnicas de alpinismo, control de peso, coordinación milimétrica y una resistencia mental que se entrena con el tiempo. No cualquiera puede hacerlo, no porque falte fuerza, sino porque no todos pueden mirar hacia abajo, sentir el vacío y aún así seguir descendiendo metro a metro como si fuera una oficina más. Trabajar colgado durante horas no solo exige fuerza en brazos y piernas, exige una resistencia mental que pocos empleos requieren. El cuerpo nunca está completamente relajado
Incluso cuando parece que el trabajador está quieto frente al cristal, los músculos están en tensión constante para mantener el equilibrio. La espalda sujeta el peso, los hombros se estabilizan, las piernas empujan suavemente contra la fachada. Es como hacer ejercicio sin descanso, pero a cientos de metros del suelo. Después de varias horas, el arnés deja de sentirse como un equipo de seguridad y empieza a sentirse como una presión continua en la cadera y las ingles. La circulación se ralentiza, las piernas se entumecen y el cuerpo pide bajar mucho antes de que termine la jornada. Por eso los descansos no son un lujo, son una necesidad física real. Un error común es pensar que el mayor enemigo es la caída, cuando en realidad muchas veces lo más peligroso es el agotamiento acumulado. Y luego está la mente. El vértigo no siempre desaparece, se controla. Los primeros días para muchos trabajadores son una batalla interna constante. Mirar hacia abajo activa una respuesta instintiva de alerta. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta y el cerebro intenta convencerte de que bajes. Con el tiempo, esa alarma no se va del todo, pero se vuelve manejable. Aprenden a no mirar el vacío como amenaza, sino como parte del entorno. Aún así, nadie se vuelve inmune. El respeto por la altura nunca desaparece. Y justamente eso es lo que los mantiene vivos. También existe la presión psicológica de saber que hay gente observando desde abajo. Pequeños puntos moviéndose en el cielo llaman la atención, y muchos transeúntes se quedan mirando. Algunos graban, otros señalan. El trabajador lo sabe. Sabe que un movimiento torpe puede volverse viral en segundos. Esa sensación de estar expuesto añade un peso extra a la concentración. Con el paso de los años, el cuerpo paga factura. Rodillas resentidas, lumbares castigadas, hombros sobrecargados. No es un trabajo pensado para hacerse durante toda la vida. Muchos profesionales lo ven como una etapa intensa, no como una carrera eterna. Porque aunque la técnica mejore y la experiencia de confianza, el desgaste físico es inevitable. Y entonces llega la pregunta que todo el mundo se hace tarde o temprano. ¿Cuánto se gana por trabajar colgado de un rascacielos? Porque cuando ves a alguien suspendido a 200 metros del suelo, das por hecho que el sueldo tiene que ser altísimo. El riesgo es enorme, la exigencia física también, así que el salario debería estar a la altura. Pero la realidad no es tan simple. El sueldo de un limpiacristales de gran altura depende de 3 factores clave: el país, la empresa y la certificación. No cobra lo mismo un trabajador con formación básica que uno con certificaciones internacionales de acceso por cuerda. Tampoco es igual limpiar edificios de 15 plantas que rascacielos de 70 u 80 pisos, donde el nivel de riesgo y responsabilidad se multiplica. En países europeos, un profesional especializado puede moverse normalmente entre 1.800 y 3.000 euros mensuales, dependiendo de horas extra, peligrosidad y experiencia. En ciudades con muchos rascacielos, como Londres o París, la cifra puede subir en proyectos concretos, pero no es lo habitual todos los meses. No es un sueldo millonario, es un salario medio alto con picos puntuales. En Estados Unidos o Canadá, las cifras suelen ser más altas, pudiendo superar los 3.500 o incluso 4.000 dólares mensuales en trabajos certificados y empresas grandes. Pero también implica seguros más exigentes, más horas y una presión legal importante. El trabajador gana más, pero también asume más responsabilidad directa. Donde la percepción cambia radicalmente es en Oriente Medio y Asia. Allí, muchos trabajadores migrantes pueden cobrar entre 400 y 900 euros al mes, incluso trabajando a grandes alturas. Y es aquí donde la diferencia cultural y económica se hace evidente. Para alguien en Europa, puede parecer un sueldo bajo para el riesgo que implica, pero para una persona que envía dinero a su país de origen, puede representar varias veces el salario local. No es una cifra elegida por pasión al peligro, es una decisión económica. Además, hay algo que casi nunca se menciona. No todos los días son a gran altura. Muchos trabajadores combinan jornadas en edificios bajos con proyectos más altos. El plus de riesgo no siempre es diario. Por eso, el salario mensual no refleja cada momento extremo, sino un promedio del oficio completo. También entran en juego los contratos. Algunos son fijos con seguro y vacaciones pagadas.
Otros son temporales por obra, donde se gana más durante unos meses, pero después puede haber periodos sin trabajo. Es un empleo con altibajos, no una línea recta de ingresos constantes. Y luego está el factor tiempo. Este no es un oficio que la mayoría pueda mantener durante 30 años. El cuerpo tiene un límite, y muchos lo saben desde el principio. Por eso, más que buscar hacerse ricos, muchos buscan aprovechar unos años intensos para ahorrar rápido. Es un trabajo que se mide más en resistencia que en longevidad. Al final, la cifra sorprende porque no coincide con la imagen mental que tenemos. No es un salario de película. No es un sueldo de superhéroe. Es el pago por un oficio especializado que exige concentración absoluta, un cuerpo preparado y una mente fría. Y aunque el riesgo impresiona desde fuera, para quienes lo viven cada día, el verdadero valor no está solo en el dinero. Está en terminar la jornada, bajar al suelo y saber que, un día más, todo salió exactamente como debía salir. Trabajar colgado de un rascacielos no es solo una cuestión de vértigo. El peligro no siempre es una gran caída espectacular. De hecho, la mayoría de los riesgos no son visibles desde la calle. Son pequeños errores, detalles mínimos que, a 100 o 200 metros de altura, se convierten en situaciones críticas. Uno de los mayores enemigos no es el equipo, es el cansancio mental. Después de 4 o 5 horas descendiendo lentamente por una fachada de cristal, limpiando panel tras panel, el cuerpo se acostumbra a la posición, pero la mente empieza a relajarse. Y ahí es donde aparece el riesgo real: confiarse. Un descensor mal bloqueado, una cuerda mal recolocada o una herramienta que se suelta por pura rutina pueden generar una cadena de errores difícil de frenar. Luego está el clima. El sol reflejado en los cristales multiplica la temperatura. Los guantes se calientan, el sudor dificulta el agarre y la deshidratación llega sin avisar. En invierno ocurre lo contrario: manos rígidas, menor sensibilidad y movimientos más torpes. El cuerpo no rinde igual, y cuando el cuerpo falla, la precisión también. Existe además un riesgo poco conocido fuera del sector: la suspensión prolongada en arnés. Si un trabajador queda colgado sin poder moverse durante demasiado tiempo, la presión del arnés puede dificultar la circulación en las piernas. No hace falta una caída para que haya peligro. Basta con quedar inmóvil sin apoyo durante muchos minutos. Por eso los protocolos de rescate son tan estrictos y el entrenamiento es constante. Lo paradójico es que muchos de estos profesionales afirman que el miedo no desaparece. Se transforma, deja de ser pánico y se convierte en respeto. Un recordatorio constante de que están trabajando en un entorno que no perdona distracciones. Y esa tensión silenciosa, mantenida día tras día, es uno de los mayores desgastes invisibles del oficio. La próxima vez que mires hacia arriba y veas un edificio de cristal reflejando el sol, recuerda que alguien estuvo ahí colgado para que se viera así. Alguien que convirtió la altura en rutina y el riesgo en profesión. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Serías capaz de trabajar suspendido en el aire sabiendo que tu oficina no tiene paredes ni suelo? Si te interesa descubrir la realidad detrás de los trabajos más extremos y menos visibles del mundo industrial, un like y una suscripción ayudan muchísimo a que este contenido siga creciendo. Aquí no enseñamos solo lo que brilla, enseñamos quién lo hace posible.